flags en relaciones erótico-afectivas. Bonito día, bonita tarde, bonita noche para quienes están viendo este live y quienes van a verlo en diferido. Hoy vamos a estar con una invitada muy especial, Eidis Murillo, y vamos a conversar sobre esto, red flags, banderas rojas, alertas en relaciones erótico-afectivas. Si bien esta cuenta es 99% para mujeres, es importante que si son hombres y les llama este tema, quédense, será de gran utilidad como personas que somos, pero vamos a darle un enfoque como a la gran mayoría de usuarias de lulafergus.terapeuta, red flags en relaciones erótico-afectivas con Eidis. Espérenme, les comparto acá. Eidis es la creadora de Sanalma, ella es psicóloga. Ella ya nos va a contar un poquito más de ella, pero ¿qué vamos a conversar ahora? ¿Sí? Como qué temas vamos a tocar. ¿Qué es el tema de la violencia? ¿Cierto? A veces uno cree como que, ay, sí, ¿qué es un gesto violento? ¿Qué es un acto violento? ¿Qué es un hecho violento? ¿Qué es? Un poco también como la violencia de género, cómo se ve y cómo, esta me encanta, cómo se camufla la violencia en las relaciones. Paréntesis, cuando hablamos de relaciones erótico-afectivas, no es únicamente pareja de dos, sino que cabe cualquier otro tipo de relación erótico-afectiva, llámese poliamorosa, abierta, o incluso relaciones desde la soltería, el vínculo con alguien de manera erótica o afectiva, o ambas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los mitos y mandatos sociales que sustentan una relación basada o que tiene violencia? Por ende, otro tema importante es por qué es difícil salir de una relación en donde hay algún tipo de violencia. Eso, al principio vamos a hablar también de eso, o sea, como cuáles son los tipos de violencia, por ejemplo. Y al final, la idea es que podamos tener, con la experiencia de Eidis, unas rutas básicas de atención o denuncia en casos de compartir relaciones en donde hay violencia. ¿Listo? Voy a invitar aquí a Eidis, que yo ya la vi por acá. Esperen un momentico. Bueno, claro está que pueden hacer sus comentarios de manera que a medida que vayamos conversando podamos nutrir y responder como a esas necesidades que ustedes también tienen acá. ¿Listo? Espérenme un momentico. Yo invito a Eidis. También si me pueden hacer señitas de si se escucha bien, se los agradezco. Eidis, ¿estás por ahí? Hola, Hola Eidis, ¿cómo estás? bien, ¿ustedes cómo están? Te escucho un poquito pasito. Espera un momentico, que estaba conectada desde el celular y entonces ya me Ah, toca ok. por ahí. Ahí sí me escuchan. Sí, te escucho bien. Bueno, pero me voy a dejar aquí fijado como las cuentas de Eidis. Y bueno, Eidis, bienvenida a este espacio. Como te decía, este espacio lo quería como, este reflejito en las gafas me gusta. Hace días quería como conversar públicamente en esta audiencia sobre el tema de violencia, porque siento que a veces, si bien mi cuenta tiende a ser muy como desde lo espiritual, lo energético, es como si los asuntos del cuerpo, de los derechos y de cosas que son súper aquí y ahora 3D, como si estuvieran separados. Y es como que no, para nada. Y es delicado si eso se separa. Entonces, quería conversar con alguien y pues tú que tienes experiencia en esto, pues me pareció genial. Así que bienvenidos y bienvenidas las que se están conectando. Cuéntame un poquito, Andy, sobre ti y sobre Sanalma, como para que también te conozcan. Bueno, Luisa, antes de presentarme, quiero agradecerte enormemente. Para mí, Luisa es una maestra, la conozco hace un poco más de 4 años,
aprendí un camino con péndulos con ella, Reiki, entonces hace ratico nos conocemos y como mujer feminista en construcción, activista, es muy importante poner en evidencia esta problemática que es tan común, tan natural y tan Eh, naturalizada. Por es tan ejemplo, común y naturalizada. naturalizada, común y naturalizada. Por ejemplo, cada 28 minutos una mujer es víctima de violencia. Y creo que si no lo ponemos en todos los escenarios, hablando con los amigues, hablando en la academia, en la escuela, tomándonos un tinto, conversando de esta problemática, difícilmente se puede construir y desaprender esas formas de violencia que han estado históricamente naturalizadas. Ok, Entonces, ¿quién soy yo? eso. Soy psicóloga de formación, soy con una especialización en intervenciones psicosociales, pero hace algunos años en el proceso de sanarme, en la búsqueda del proceso de sanarme, este año he dado el paso para crear Sanalma, como precisamente lo que nombrabas al principio, ver el ser atravesado por lo físico, por lo emocional, por lo mental, por lo cultural, entonces a través de terapias holísticas poder acompañar, hacer conciencia. Yo he trabajado sobre todo en procesos, proyectos públicos y privados, en la prevención y en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, un poco más de 10 años he estado en ese camino. Ok. Me parece muy lindo lo que mencionas, pues, como al principio y ahorita, y yo siempre es como, o sea, para mí ha sido como importante el poder aterrizar lo político en lo espiritual, ¿cierto? O sea, como que cuando entendemos que lo personal es político y lo espiritual es político, es importante como realmente hablar de una integralidad requiere también eso, ¿cierto? O sea, como darle lugar a lo que, porque a veces pensamos como en, ay, sí, la abundancia, el merecimiento, eh, pero cómo atravesarlo como por estos asuntos reales, ¿cierto? O sea, como que la realidad de los feminicidios, o sea, o los la violencia trans, un montón de cosas como que requieren mirarse, ¿cierto? Al darle un lugar podremos también empezar a transformarlo. Entonces, muchísimas gracias por acá. Y bienvenidos, bienvenidas también a todos quienes están conectando. Recuerdo, Red Flags en relaciones erótico-afectivas. Si tienen alguna pregunta como sobre prácticas o sobre cosas de este tema, pueden dejarlo en los comentarios y a medida que conversemos, lo iremos respondiendo. Avis, conversemos un poquito sobre qué es eso de la violencia, no, primero como general y luego como violencia de género, por ejemplo. Pero quisiera, antes de hablar de violencia, hablar del sistema patriarcal. Y entonces quisiera preguntarles a quienes están allí, ¿quién ha escuchado eso de patriarcado? Porque a veces suena como una palabra, como esas feministas están hablando de patriarcado, ¿y qué es eso? ¿Cómo que van a acabar con el patriarcado? Entonces, ¿quiénes han escuchado el patriarcado? Porque el sistema patriarcal es el origen de las formas de violencia frente a los cuerpos feminizados. Y el sistema patriarcal son esas relaciones de poder, esas relaciones jerarquizadas, esas relaciones de supremacía, de lo De que representa, posesión. de posesión, de control, de lo que representa lo masculino, masculino hetero sobre los cuerpos feminizados. ¿Y por qué hablo de cuerpos feminizados? Porque aquí no estamos hablando solamente de mujeres biológicas, sino mujeres identitarias o todas las representaciones diversas. Cuando les hablo de que el sistema patriarcal es un sistema que se reproduce, que es social, no quiere decir que no se pueda construir, por el contrario. Todas las luchas de mujeres feministas, de organizaciones de mujeres, de activistas han permitido unos logros en materia de garantías de derechos. Quisiera como que conversemos un poco cuántas, veo que por aquí hay chiques, hombres aquí conectados. ¿Qué significa para ustedes ser hombre o ser mujer? Que nos puedan contar en esta sociedad, porque a partir de ahí podemos ir entendiendo cómo se reproducen unas formas de violencia. Y esas formas de violencia se reproducen en espacios de socialización. Por ejemplo, Luisa, en la familia. Cuando los niños, las niñas están pequeños, cuando una mujer está en embarazo, lo primero que le pregunta es, ¿qué va a tener? ¿Niño o niña? Y según su respuesta,
se van dando una categoría de conductas, de roles o estereotipos. Entonces, por ejemplo, si la mujer dice, voy a tener una niña, cómprele rosado, y el rosado con qué se simboliza, ¿no? Con debilidad, con sumisión y Ternura, con pero una ternura ternura, sumisa. exactamente, con delicadeza, ¿no? Y cuando se dice, va a tener un hombre, con azul, ¿no? Con fuerza, con poder, con aventarse. Con Entonces, inteligencia con intelectual. inteligencia, ajá. Entonces, en la familia, por ejemplo, se reproduce en la medida que se asignan unos roles y unas actividades. ¿Cuántas mamás de nosotras, abuelas, quisieron estudiar y no podían? Porque el rol que se les asignaba era que estuvieran solo en el doméstico, ¿no? En labores domésticas. Entonces, las mujeres son las de la casa y las de la cocina, y los hombres son de la calle. Ahí estamos viendo unas formas de violencia simbólica. Alguien me decía algunos años atrás en un taller, me decía, Edith, pero si yo quiero estar en la casa. Ese no es el problema, las elecciones individuales no es ninguna dificultad. El punto es la La dificultad es imposición. cuando yo no puedo elegir. Exacto. Exactamente. Cuando yo no puedo elegir si quiero estudiar o quiero trabajar, sino que tengo que estar en ese rol. Entonces, mira, una de las ganancias que se tienen los grupos feministas, las activistas, es que esa gestión, ese activismo ha logrado una garantía de derechos, que ha ido permitiendo unos logros. Por ejemplo, en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Hace 7 años atrás, las mujeres que no querían tener hijos, que querían hacerse una ligadura de trompa, que tenían que preguntarle a sus compañeros, tener que llevar una carta a la IPS más cercana para que le pudieran hacer esta cirugía. Autorizara. Ajá. ¿Eso qué significa? Que la mujer no tenía derecho a decidir sobre su cuerpo. Y eso todavía se ve en algunos escenarios, ¿no? En el tema político, por ejemplo, si desde niña nos están diciendo que calladita te ves más bonita, miren cómo desde la cultura, desde unos dichos, desde unos refranes se van reproduciendo esas formas de violencia. Si desde niña nos dicen calladita te ves más bonita, a las mujeres nos va a costar tomar decisiones, ¿no? O nombrar lo Decir que no no, queremos. decir sí, hablar, o sea, sencillo, hablar. Exactamente, expresar, porque desde niña se está reproduciendo. Algunas actividades, ¿cuántas niñas quisieran estar en algunos deportes? Y se les decía que no, ustedes que si les gusta el fútbol, machorra. Ah, Estas frases todavía las escuchamos y tiempo atrás era más común que ahora. Entonces, esas son formas de violencia que se reproducen a partir del sistema patriarcal y que hay unos espacios de socialización que han permitido que se permanezcan. La religión, la escuela, la familia. Por eso es importante hablarlo, porque a es- veces lo reproducimos sin saber. Entonces, Y ahora que cuando mencionas eso me parece muy interesante que la música, el arte, es otra forma que ayuda como a perpetuar ese asunto. Y lo pienso es que cuando una se empieza a hacer como este tipo de preguntas, queda muy difícil quedarse callado ante comentarios, chistecitos en espacios, en escenarios más micros, ¿cierto? La familia, las reuniones de diciembre, ¿cierto? Los amigos de la U, o sea, como que es imposible, bueno, no imposible no, es muy difícil quedarse callado, pero que ahorita también lo iremos a hablar, aún cuesta pararnos en la raya y decir, eso por ahí no es, ¿cierto? Tal vez por miedo a seguir siendo invisibilizadas, como, ay, se van ya la feminazi, ¿cierto? Ay, pero entonces ya no les puedo decir nada, ¿cierto? Un montón de asuntos muy complejos. entonces, la primera tarea aquí es identificar cómo estas creencias que han estado en la escuela, en la familia, en la religión, en los medios de comunicación, han atravesado mi historia. Piensa porque me han limitado la toma de decisiones, me han limitado los derechos o porque se reproducen esas formas de violencia de manera inconsciente. A veces, miren, el tema de los juegos es una manera también de representar esa manera naturalizada de la violencia.
Y aquí no solamente es un asunto de mujeres biológicas identitarias, es un asunto de todos, De todo. porque históricamente los hombres también se ven afectados. Por ejemplo, un Eso. hombre que no pueda abrazar, nombrar el afecto o manifestar el afecto, llorar. Mira que las estadísticas, por ejemplo, sufren más hombres de ataques cardíacos que las mujeres y tiene que ver con la represión de las emociones. Qué ¿No? bonito, qué teso. Y con lo de las carreras, por ejemplo, también, ¿cierto? Pues yo estudio trabajo social y estamos en el siglo XXI y aún es como ahí, esa carrera no es como de mujeres. Ajá, Enfermería, exacto. ¿cierto? Peluquería, pues como más peluquería, barbería de pronto, pero peluquería, cocina, ¿cierto? Las ¿Cuántas maneras familias eran como, como bailarines, y ¿cierto? O sea, como y que, las maneras, Luisa, incluso, como se asignan esas actividades, porque no es lo mismo ser un chef que una cocinera, ¿no? epa. Simbólicamente. Ujú. Entonces, todas esas maneras y representaciones son formas de violencia que tienen ese origen y que se pueden deconstruir. ¿Cómo se deconstruyen? Haciéndolo visible, haciendo conciencia que no es normal ni es natural. Por ejemplo, el tema de la elección de tener hijos e hijas. No es real que no, las mujeres nazcan con un instinto materno. Eso se Eh, construye, exacto. ¿no? Entonces Ujú. la mujer que se sale de ese rol, ¿qué le dice? Ah, pobrecita, no va a tener quien la cuide, por ejemplo. Ujú. ¿No? O también el tema de los mandatos culturales, tienes que estar acompañada y si no estás acompañada, ¿qué haces para vestir sano? Todo Eso. ese tipo de representación son formas de violencia. Entonces, ahora, ¿qué es violencia? Exacto. ¿Qué es Las, violencia? las violencias tienen el origen en ese sistema patriarcal y se presenta la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Mm? Ujú. Y son todo daño consciente o inconsciente a nivel físico, psicológico, económico, que genera una afectación en la vida y el cuerpo de esta mujer. Esas son las formas de violencia. En Colombia, por ejemplo, Luisa, hemos avanzado un poquitico en esta materia y es que hay unas normas. En Colombia hay una ley, la ley 1257 del 2008, y esa ley 1257 del 2008 reconoce 5 formas de violencia. Reconoce la violencia psicológica, que va desde los gritos, las amenazas, las palabras oeces, el señalamiento, ojo, los celos son una forma de violencia. Que no se... Recontranaturalizada, que además se sustenta, bueno, y vamos a ir mezclando en el si no me cela, no me quiere. Ajá. Y eso está vinculado con también el mito del amor romántico, ¿no? Que esa es otra manera de control sobre las maneras de amar. Si Ajá. no me cela, entonces no me quiere. Y hay otros, porque te quiero, te aporrio. Imagínate. Ajá. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos dichos? O cuando era niño, ¿cierto? Entonces el niño que le hace mucho bullying a la niña, no, no, pero eso es que le gustas. Ok. Ajá. Ajá. Entonces la violencia psicológica es una de las violencias que más se presenta, pero es muy visible, porque estamos en una cultura que cree que si hay secuelas visibles, es violencia. Y se invisibiliza las afectaciones en la salud mental. Todas las Ujú. formas de violencia generan afectaciones. La violencia psicológica yo la asimilo, eh, quienes están conectados, como cuando uno escucha una canción todos los días, al vecino o a la vecina que tengo al frente y escucho la canción que está de moda y yo me quejo el miércoles de haberla escuchado el lunes, martes, miércoles, pero por el día jueves y viernes la termino tarareando, ¿m? Y termino cantando la canción sin haber buscado la letra. La violencia psicológica genera eso. De tanto escuchar el lenguaje, la mujer termina creyendo entonces que es una tonta, que es una boba, que no sirve para nada, porque Ujú. está esa información. Entonces la mente y a nivel cerebral va creyendo, dándole valor a eso que se escucha en la cotidianidad. ¿M? Entonces, como una mujer víctima de violencia psicológica, eso le puede generar afectaciones en su estima. ¿M? ¿Cómo le puede generar miedo?
tomar la decisión, porque hay un ejercicio de control. Esa es la violencia física, que yo creo que es la que más común o históricamente estamos acostumbrados. Y ojo, que la violencia física no necesariamente tiene que dejar secuelas visibles, Exacto. porque culturalmente se cree eso. Y las instituciones muchas veces creen, ah, no, pero es que no le pasó nada, yo no la veo como No hay grave. un bretón. No hay un morito, no tiene que O tener. no hubo, en el caso de violaciones, no hay, pues no hay como evidencia de que se defendió. Ajá. Ujú. Entonces la violencia física son todos los daños contra mi integridad y puede estar desde un jalón de cabello, un escupitazo. Yo he atendido mujeres con que los agresores le escupen, eso es violencia física, además de ser psicológica por el impacto que pueda generar. No tiene que dejar secuelas visibles como para que hagamos la salvedad. Esa es la violencia sexual, que la violencia sexual es un abanico muy grande, Esa fue la porque que me llamó la atención para hablar acá. ok, porque ese abanico muy grande se cree que solamente es violación o como cultura, como penalmente se conoce como el acceso carnal, violento. No tiene que ser una penetración para ver una violencia, ¿no? El tocamiento, la observación, la exposición de mensajes eróticos, de imágenes que me generan Sin afectación, consentimiento. exactamente, que me generan afectación. También esa práctica, siempre olvido el nombrecito en inglés, pues, pero es como la quitada de condón sin consentimiento, ¿cierto? Ajá. Pues que es de las formas de violencia sexual bien común. Hubo también, o el, no me acuerdo dónde era, el tema de, ay, es que no sé si sí puedo decir esa palabra porque esto nos puede censurar. Ya, no me acordaba de ese tema. Vamos a hacer el ensayo, o sea, como que eyacular en el café de la compañera de trabajo, Mm. ¿cierto? Y no se dio cuenta, ¿cierto? Un montón de prácticas muy denigrantes, o sea, realmente son violentas. Uh-huh. El acoso es otra forma de violencia. Uh-huh. Y estas formas de violencia sexual, quiero contarles que según las estadísticas, se generan en el ámbito conocido, ¿no? Es decir, con los cercanos, porque ese es otro mito. Es, los mitos que están vinculados a la violencia sexual son montones. Que la ropa, que quién la mandó a estar sola en la calle A tarde esa de la hora, noche, a esa en esa hora. calle. Ajá. ¿Por qué no estaba entonces con amigos hombres que la protegieran? Y contarles que precisamente los estudios dan cuenta que son las personas cercanas que mayoritariamente violentan sexualmente a las mujeres y que Uh-huh. son en la unidad doméstica, el lugar no seguro para las niñas y las mujeres adultas, biológicas, identitarias. Entonces ahí hay que deconstruir ese mito de que es solamente en el ámbito de orden de lo Desconocidos. público y desconocido, ¿no? De hecho, muchas mujeres sienten culpa cuando salen a rumbear con sus amigos o amigas y es como, ¿por qué no estuve atenta? Entonces la pregunta es, se supone que está saliendo con las amigas y que uno no se debía preocupar con los amigos y amigas, Uh-huh. pero la realidad de las estadísticas es que allí se presenta mayoritariamente las formas de violencia sexual. Uh-huh. Estamos también hablando de la violencia patrimonial, que esa también es un poco invisible, y es el daño a mi patrimonio. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi celular y si me destruye mi celular, eso es una forma de violencia, destrucción de ropa, de papeles, o aquellos elementos que yo compré con mi recurso económico. Son violencias patrimoniales, o sea, daño a mi patrimonio. Y esa es la violencia económica, que es el ejercicio y el control sobre lo cuánto gano, qué hago con mi dinero, que esa suele ocurrir más en el ámbito de las relaciones de convivencia, Uh-huh. cuando la mujer tiene una autonomía económica y la pareja le pregunta, bueno, ¿por qué no se te dio el dinero? ¿O qué hiciste con él? ¿Cuánto ganaste? O en el caso de cuando son pareja, la mujer no trabaja y ajá, ¿cierto? O sea, y entonces,
no trabajo, ¿qué pasa con eso? ¿Cierto? Como hay un asunto de control a partir de yo soy el que te doy la comida, yo soy el que te... Y que ahí se van mezclando las cosas, lo sexual, lo económico, lo psicológico, pues es que yo soy el que provee la casa, usted cuide los hijos y sírvame comida, con sexo, con un montón de cosas. Mira, eso que Y no acabas de se queje. plantear es una de las problemáticas, digamos, que como sociedad tenemos que empezar a nombrar muchísimo, y es la labor doméstica no remunerada o la distribución de las labores domésticas. Ujú. Porque vamos a tener una crisis en algún momento, las mujeres vamos a tener una crisis, las mujeres que históricamente han estado en la labor doméstica no remuneradas, y que además de la dependencia económica y todo lo que implica depender de alguien, ¿no? La sumisión, todo lo que implica para la toma de decisiones, pues en algún momento las mujeres no van a tener una pensión. Ujú. Entonces la calidad de la vejez, por ejemplo, una mujer que históricamente ha dependido de alguien. ¿Mm? Entonces la tarea también preguntar cuántas mamás, abuelas y en qué condiciones están, porque históricamente estuvieron en esa labor invisible y no remunerada. Y a eso súmale, porque pienso en esas formas de relaciones. Si tú eres la esposa, la oficial, la que estás vinculada al sistema de salud, algo pasará. Y si no, ¿cierto? Y si tus hijos fueron por fuera del matrimonio de él, si tú no, nadie sabe de ti, ¿qué sucede? O sea, como que son un montón de matices que en esas formas distintas de relacionarnos erótico-afectivamente con otros. Así es. Ujú. No sé si en el público tendrán preguntas hasta aquí. Están muy callados. Bueno, ahí estuvimos como conversando como esos tipos de, ¿qué otros tipos o mandatos sientes tú que sostienen o que hacen que sea difícil salir de una relación en donde hay violencia? Mira, está el mandato de la buena madre Ay, y de la familia nuclear. ajá. Entonces, el mandato de la buena madre es que usted tiene que hacer todo por sus hijos. Entonces, si una mujer toma una decisión de terminar una relación con el padre de sus hijas que es violento, entonces se cuestiona, ¿va a dejar solo a Le los va a quitar niños? el derecho a vivir, a nacer, a crecer sin un papá. Ay, pocha. Eso es impacto de lo que tiene emocional para una mujer, de sentirse culpable de ser mala madre porque va a dejar a los niños y las niñas sin un papá. ¿Ah? Y ese mandato, sí, sí. Y ahí que siento que uno diría, ah, bueno, no, es un asunto de, él es el proveedor, ¿cómo me voy yo si, y dejo mis hijos donde el Señor no quiera responder y esas cosas? Pero lo más berraco es que a mí me han llegado también en consulta en donde son ellas las que proveen ¿Ah? el hogar. Entonces, allá voy. Allá te iba a decir otras razones. Entonces, el de la buena madre es esa. Es decir, pensar siempre en función de los hijos y las hijas, porque si no, estás haciendo mal la tarea. Y este mito de la buena madre, entonces con la familia nuclear, en todo, casi todos los escenarios, incluso en la academia, muchas veces solo se habla de la familia nuclear o en las imágenes de comercial. Entonces se nos ha dicho que si estamos otras formas de tipología de familias, como que estuviera mal, ¿no? Ujú. Entonces, a toda costa se quiere sostener esa familia nuclear, porque si no, se ha dicho, incluso la psicología, hay autores que han planteado que el niño o la niña que crece sin las dos figuras representativas tiene traumas. Entonces, si eso te lo están diciendo, una mujer difícilmente va a tomar esa decisión. Pero hay otros mandatos y es el miedo a la soledad, al estar acompañada, ¿uh? El miedo a estar sola. Muchas veces yo les preguntaba a las mujeres en la línea 123 Mujer Medellín y la línea 123 Mujer Metropolitana, donde estuve vinculada mucho tiempo, bueno, ¿y cuáles son los miedos que te han impedido tomar una decisión? Que yo estuve sin un papá,
o si una mamá y realmente no quiere estar sola. ¿Mm? Y la soledad desde lo físico, porque la pregunta es qué representa esa persona y no es una persona afectiva, presente, pero esos son los mandatos que nos han dicho que sola no somos. ¿Sí? Y que necesitamos un otro para hacer. A eso también iba, como en los asuntos de un grupo de 5 mujeres viajaron solas y por eso le hicieron lo que hicieron. O sea, ¿cuántas juntas nunca van a ser suficientes para que dejen de estar solas? Pero si son Ajá, 20 con un hombre no están solas. así es. O sea, como la presencia, porque también puede que sea un hombre, un esposo, un padre completamente ausente, pero se supone que está en papel o en fachada, cómo te da un estatus también. Y que ahí yo creo que se va a juntar como con este tema de las creencias y demás, y es que cómo empezar a sospechar. Yo siempre creo que la sospecha permite como dejar de dar por sentado, Ajá, ¿cierto? así es. Hay otra situación y es el enamoramiento, lo que estábamos hablando ahorita, el mito del amor romántico, del amor para toda la vida, de que el amor lo transforma todo, ¿sí? Todo lo puede. Todo lo puede y lo transforma. Entonces, cuando estamos en esa fase de enamoramiento y nos pasa todo, entonces nos ponemos máscaras, ¿no? Ujú. Terminamos mostrando algo que no somos. Y en el amor romántico se supone que la mujer, otro de los mandatos es esperar que el otro cambie o hacer cosas para que el otro cambie. ¿No? Entonces allí, Incluyendo los hijos. exactamente, hacer cosas para que el otro cambie implica que la mujer va a hacer un montón, porque la creencia es usted es la responsable, usted es la culpable, y no es lo suficiente, entonces tiene que hacer más para permanecer o mantener esa relación. ¿Mm? Entonces ese mito implica que se queda como fijado, yo lo nombro como instalado, la fase del enamoramiento. Entonces si ese hombre fue, digamos, amoroso en la fase de enamoramiento, detallista, la mujer espera que vuelva a ser de esa manera, Una añoranza de lo que era. de lo que era, y yo tengo que hacer lo suficiente para que vuelva a ser. Exacto, porque además aparece es que yo ya no soy así porque usted se lo buscó. Ajá. Usted me hizo actuar de esa manera, que es otra de las cosas que hay que hablar del ciclo de la violencia. Usted me hizo actuar de esa manera, usted es responsable. Entonces, claro, y está el mito del amor romántico y el amor para toda la vida. Miren cómo la religión, antes cuando las personas se casaban, le decía, hasta que la muerte los separe. Como a muchas mamás y abuelas les costó y no eran felices tomar la decisión porque era hasta la muerte los separe, pues van a estar en pecado si lo hacen al contrario. Todos esos mandatos influyen a la hora de la toma de decisión. Y yo aquí quiero hacer como un llamado así especial, cariñoso, y es cuando estés al lado de una amiga, una hermana, familiar, conocida, que está viviendo una situación de violencia, en lugar de juzgarla, en lugar de decirle, pero ¿por qué no actúas? Es decir, busquemos ayuda, no estás sola. Porque hay detrás, bueno, y otra cosa importante es la situación de abandono, muchas veces la influencia que tiene el abandono de las figuras, bien sea materna o paterna, en la relación de adultos. Entonces a veces se busca esa figura para reemplazar eso que no se tuvo en la infancia. Entonces aquí el llamado es sanar esa historia, ¿no? Identificar para no volver a repetir de manera inconsciente o consciente. Entonces la tarea con esas amigas, con esas amigas es, bueno, no estás sola, busquemos ayuda, porque en lugar del juzgamiento y la culpabilización, lo que hace es que se aparte. Y esto sirve para quien está generando el hecho de violencia. Exacto, es Porque un o sea, es como van 2 días. Uno, estratégicamente, ese ser, esa persona, hacerte excluir, ¿cierto? Entonces, no salgas con amigos, no vayas donde la familia, no llames, te controlan las llamadas y demás. Y por otro lado, como esos espacios seguros, personas seguras, resultamos es
embarrándola por el juicio y demás. Y aquí, antes de ir a responder la pregunta que alguien nos hizo, es como que también sucede que, ay, pero es que ¿para qué me venís a contar otra vez que te pegó? Si mira que has vuelto 20 veces, ¿cierto? Y que si en la 21 Tomó la sí te acepta la decisión. ayuda, que si en Ajá. la 21 sí necesita que vayas por alguien porque la está acabando, ¿cierto? O sea, como que hay una idea, que también hay un nicho, un mito ahí como de, ah, no, uno en relaciones de pareja no se mete, Ese es otro. ¿cierto? O sea, como literal, pues Porque es está, muy porque complejo. está ligado a ese mito como los trapos sucios se lavan en casa, de Exacto. creer que la violencia es algo del ámbito privado, la violencia es ámbito público. Ujú, Por eso cuando las arendas, ni en la casa, ni en la calle, ni de noche, ni de día, ni desnudas, ni vestidas, hay derecho a que nos violenten. ujú. Entonces, toda esta, la manera de acompañar es que la persona sepa que no está. ¿Mm? Que la Porque persona sea entonces que, perdón. sepa que no está sola, Exacto. porque entonces Ujú, en el ciclo de violencia hay un ciclo de violencia que tienen unas etapas. Es decir, hay un momento de tensión, que es el momento que inicia la violencia, por cualquier cosa. Por eso yo muchas veces le digo a la mujer, mira, ¿estás segura que no va a volver a ocurrir cuando estoy acompañando? ¿Qué te hace que esta vez sea distinto? ujú, Porque como la mujer tiene la carga de que es ella lo que está culpando, la que es responsable, puede ser cualquier cosa. El niño está gritando y me estorbó el grito, entonces el sujeto violenta, de cualquier de estas maneras que hemos ujú. conversado, llega a un momento de tensión o agresión y luego el arrepentimiento. ¿Mm? Ah, Entonces el arrepentimiento son las promesas. Eso que dicen tanto en las canciones, te llevó flores, esa es la la fase del serenata. arrepentimiento, la serenata. En esos días puede ser distinto Ujú. y hacer cosas en la fase de enamoramiento. ¿Mm? En esa fase de arrepentimiento, luego sigue la luna de miel Ah, ok. y luego otra vez la tensión y usted es la que hace que yo actúe de esa manera. Entonces es un ciclo de la violencia que Ujú. también influye en que se permanezca en esta relación. Eidis, eso vendría a ser lo que nos estaba preguntando Angie de la autoviolencia sistemática, o eso es otra cosa, o no La sabes qué es autoviolencia, la violencia sistemática sería el ciclo de violencia, eso. Angie, si nos ¿verdad? quieres ahondar un poquito más a qué te refieres con autoviolencia, te agradecemos para ver si hay otros conceptos y lo podemos abordar. Claro que sí. Ok, la otra pregunta, dale, dale. Entonces, cuando decía que para que no esté sola, porque el agresor generalmente, la familia, las relaciones de apoyo, eh, controla a la mujer, no solamente del cuerpo, sino de la vida. Entonces, el cuerpo es usted porque se vistió así, usted me hizo actuar de esa manera, es que quien la mandó de vestirse de chores. O Ujú, usted porque salió con las amigas, de pronto está haciendo algo que indebido o tiene una amiga que le está metiendo por los ojos a otra persona y ahí tiene que ver con los celos, como el ejercicio de control y de poder sobre el cuerpo y la vida de la ujú, mujer. Eso yo lo defino como violencia. Entonces, si la mujer se aleja para tener contento al agresor, y las redes de apoyo dicen es que usted es culpable, pues la mujer va a estar mucho más en riesgo de un feminicidio, que es la última forma de violencia, que es la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer. ujú. Ok. Bueno, aquí nos pregunta también, Edis, alguien, ¿cómo podemos empezar a trabajar esas creencias? Bueno, cuestionando, empezar por Sí, cuestionar el cómo nos relacionamos nosotras también, ¿cierto? O sea, como mirar, porque claro, aparece, yo creo que uno toca este tema y entonces empiezan a mirar como, ay, sí, el novio de aquella, sí, mi tía, mi mamá, mi no sé quién. Uno, o sea, en uno, ¿cómo han sido, cierto? ¿Cómo han sido esas relaciones? Hemos tenido algún tipo de ese tipo de violencia, ¿cierto? Cuando hablábamos ahorita
que fue lo que me trajo a como que urgente, hablemos de este tema con el tema de la violencia sexual, ¿cierto? O sea, o el tema del decidir o no tener hijos, abortar, o sea, qué tan libre has sido tú de elegir la carrera que tienes, de tener el trabajo, de renunciar al trabajo, de maternar a tus hijos, ¿cierto? Ese tema de la doble jornada, es normal que yo Pasar llegue a por tu trabajar, vida. tenga que seguir trabajando y el otro esté, no sé, viendo televisión, es normal, ¿cierto? Es un asunto de decisión o qué, ¿cierto? Como que son preguntas muy incómodas, o sea, yo siento que son, que generan mucho ruido, como, ay, no, porque uno cree que la violencia le pasa a la gente. Ujú. Han compartido fotos tuyas sin consentimiento, ¿cierto? Te han grabado sin consentimiento, eh, te han pisteado, ¿cierto? Como que son acciones que a veces se cree como, no, pero es que no te tocó, O tan solo terminas te estaba haciendo mirando. algo para tener contento al otro, algo que no querías, por ejemplo, lo que mencionabas con el tema de condón, porque Ajá. muchos hombres dicen, no, es que con condón no se Me da siente. pena. Exacto. Terminaste decidiendo que, bueno, quítatelo porque por él o porque realmente tú querías, ¿no? Entonces ahí está la elección, cómo poder deconstruir revisando la historia. ¿Mm? Ahí ¿Qué también, escuchaba de niña? ¿Qué observaba de niña en ujú, la casa, en la escuela? ujú. Ahí que también, es que estoy trayendo como los casos más que llegan en consulta aprovechando este espacio y es como el tema de la anticoncepción, o sea, eh, bueno, condón no, pero tú sí querías anticonceptivos hormonales, Ujú. por ejemplo, ¿cierto? O sea, es un asunto de decidir sobre el propio cuerpo, ¿cierto? Tú eres la que está asumiendo los efectos secundarios de esa decisión. O si por el contrario, no, hay religiones que no permiten los anticonceptivos, Mira, pero tú no quieres. yo siempre digo que pareja es de par, de dos. Y en los derechos sexuales y reproductivos como una pista para identificar si hay formas de violencia relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos es clave. Y es, hay unos derechos que plantean que tú tienes que elegir cuándo tener una relación, con quién, cómo, a qué hora, cuándo tener hijos, si quieres o no tener hijos, y si ese cuándo se ve afectado, no por tu decisión, sino por decisiones de otros, estamos hablando de que está siendo vulnerado tus derechos sexuales y reproductivos. ¿Sí? Entonces, porque pareja es de par, es decir, que logramos como par consensuar sobre esas situaciones, poner en la mesa. Pero si tú terminas decidiendo por el deseo del otro, estamos hablando de violencia. Ahí también pienso en ese qué, cómo, con quién, cuándo, incluso pienso el hasta cuándo, Ajá. ¿cierto? Eh, Cuando hablábamos de, ah, sí, entonces son desconocidos, ahora dijimos, no, es en el ámbito cercano. En el ámbito de pareja oficial también puede haber ese tipo de abuso, ¿cierto? O sea, como que en esto se hacía un reel y que me pareció muy interesante como el no es no, sea tu esposo, sea tu casi algo, sea con el que, o sea, puede que en este momento, listo, fueron a motelear súper bien, pasó, tú ya no quieres, no tiene por qué pasar, Ujú. o todo va muy bien, pero, ah, no, vení, yo quiero es esta otra cosa, no, yo no quiero, no importa, ahorita querías, veníamos que sí querías, pues además, ¿cómo si decís que no, me provocas? ¿Cierto? O sea, como que en serio son líneas muy delgadas, son Mira, líneas demasiado delgaditas. en el ámbito privado, es decir, en la unidad doméstica, cuando hablo de la unidad doméstica, en las relaciones de pareja, muy pocas veces mujeres denuncian violencia sexual, porque se cree que ese es un mandato, estar disponible para cuando el otro quiera. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo le decía a una mujer, bueno,
en algún momento tenías que ceder porque él llegó y te dijo, es que usted es mi mujer y por eso debe tener relaciones sexuales conmigo. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y sabías que eso es violencia? Ah, no sabía. O sea que no, que puedo decir que no. Mira, y eso está normalizado precisamente por lo que hablábamos anteriormente, de esos mandatos y ese sistema patriarcal. Ujú. Y que otra parte más sutil es como, bueno, él no te dice, oye, pero es que tú te casaste conmigo para esto. Puede no ser así explícito, pero tú dices no y al otro día no te saluda, al Ajá. otro día le tocaba a él llevar a los niños, no. O el tema del Eh, mercado, también, muchas mujeres exacto, hemos entonces estado. como que en serio es un asunto se puede camuflar muy, no, y a veces ni siquiera necesita camuflarse, a veces se da y punto. O si la mujer dice que no, muchas veces se le asocia que usted tiene otro, porque dice que no. Ya no me quiere, quién sabe que Exacto. anda por otro. Ujú. Yo siento que ahí, y trayendo como la pregunta que Angie nos decía, cómo empezar también a cuestionar eso, es poder preguntarnos cuándo yo sí quiero, ¿cierto? O sea, ¿qué quiero realmente en un momento? ¿Qué quiero? ¿Cómo me gusta? Porque además esa es otra, ¿cierto? Realmente, en algún momento no me acuerdo si eso sí es como tan... Yo escuchaba como que la equidad de género realmente va a ser cuando haya equidad en los orgasmos, ¿cierto? ¿Cuántas veces en una relación sexual, bueno, tú quieres, rico, todo bien, pero en ningún momento hay una ocupación de tu placer, Ujú. ¿cierto? Realmente hay un asunto de satisfacción de él y punto, ¿cierto? O sea, como que la pregunta por yo qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, incluso en esos momentos, llamémoslos de calentura, quiero para qué, quiero hasta dónde, poder ser muy conscientes de lo que está sucediendo en el momento. Sí, podrá ser muy difícil, pero ahí está una de las pequeñas tareas, ¿cierto? Habrá unas tareas, ya hemos dicho, como amigos, amigas, familia de personas que estén en ese lugar, pero en nosotros también poder empezar a preguntarnos e identificar si hemos ido o si no, ¿cierto? O sea, y empezar a... cuando yo pensaba en las red flags, era como hay un montón de conductas, eh, entonces el gritico, entonces el no te vistas, que puede que tú ya hayas interiorizado y ya te hayas adaptado a, o sea, a actuar, te hayas, sí, acostumbrado a actuar, adecuado a actuar para que nada de eso suceda. Pero entonces, si tú lo hicieras hoy, ¿qué pasaría? ¿Te da miedo? Yo siento que esa sensación de miedo es como supremamente valiosa, ¿cierto? No, yo no quiero, yo ya no quisiera, quiero cambiar, quiero no sé qué, quiero proponer algo, también eso, quiero proponer algo, me sentiría juzgada, por qué siento miedo? ¿Por qué siento como miedito de decirle a mi compañero o a mis compañeros, hey, quiero tal cosa, o ya no quiero tal cosa, ¿cierto? Como que el empezar, para mí el primer gran paso es identificar. No es suficiente, sí, no es suficiente identificar, Mira, pero es hay el gran paso. un texto que me gusta muchísimo de Marcela Lagarde, se llama Clave feminista para negociar el amor. Claves para negociar el amor. Ok. ¿Sí? Y esas claves feministas para negociar el amor es entender precisamente mi historia, cuáles son mis poderes y en qué momento esa historia está atravesada para decir no. Construir mi mapa de amistades, pero también mi mapa de deseo. ¿Mm? Ujú. Cuando yo sé que quiero, puedo ponerle límite al otro también. A veces no sabemos qué queremos. Entonces ese texto me encanta muchísimo y puede darnos pista. Ese texto me ha puesto, lo he leído en varios momentos y he llorado, he reído, he gritado, y yo sí, hemos hecho conversatorios y es muy, pero muy interesante que lo pudiéramos conversar ese tema.
Ujú. Sí, yo creo, como te decía, yo creo que este live va a dar para más live, que podamos realmente seguir aterrizando estas cosas. Yo siempre digo que para mí en los procesos de mujer integrada, de terapia holística, yo soy muy enfática en el sin autoconocimiento, es muy difícil hablar de autonomía, hablar de libertad, ¿cierto? Cuando hablamos del territorio, el cuerpo como territorio. Bueno, Ujú. pero conozco ese territorio, o sea, conozco las fronteras, conozco los usos, conozco realmente lo que sucede en mí, cuándo sucede, qué pienso, qué siento, porque tampoco aplica nosotras aquí venirles a decir, no sé, que también es como un asunto como, no, es que yo no, a mí me da miedo, no sé, decir que me peguen una nalgada en medio de, porque eso es violencia, pero si a ti te gusta algo dentro de lo sexual, ¿cierto? Prácticas específicas, eh, pero es con consenso. O sea, y siento Ajá. que aquí viene muy claro el tema del consenso, y el consenso no es a partir de que el otro insistió, hizo caso omiso a todas tus razones y a todo tu sentir que era un no y accediste, pero fue ¿por qué? ¿Cierto? En algún momento hablaba con alguien y era como, accedí por miedo a, no sé, estábamos en un hotel lejano y resultaba diciendo como, no, sí, siento que yo accedí porque pues era más fácil tomarme una pastilla después, a que de pronto el man no era conocido, nadie sabía que yo estaba allá, y qué pasa si el man se enloquece y me mata, y yo amanezco muerta en un hotel, ¿qué dirán? Además, ¿cierto? Porque además hay un asunto y es como, amaneció muerta en un hotel, pues estaba haciendo algo, pues ¿cómo se va con alguien a tener sexo en un motel? Pues súper. Luisa, eso que acabas de nombrar de cómo podemos hacer para deconstruir es no reproducir esas informaciones de juzgamiento, porque eh, en el tema de violencia, si una mujer es víctima de violencia y sale en las redes sociales, una escucha, observa comentarios de culpabilización a la mujer. Y es qué estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, pero no cuestionamos esas prácticas violentas. Entonces, ¿cuántas veces como persona, como he reproducido esa información? He dicho como, ay, algo estaría haciendo, ¿quién la mandó? Por boba. Ese tipo de cosas que alimentan y reproducen y hacen que se normalice y naturalice esas prácticas. Y además se y aquí, culpabilice. y pongo otro ejemplo con el tema del aborto, por ejemplo, ¿cierto? Murió en una clínica clandestina, pues ¿quién la mandó a abortar? Uh-huh. ¿Cierto? O sea, Así es. siento que se nos amplió el panorama de no únicamente en relaciones erótico-afectivas, pero es muy interesante porque, o sea, es dar cuenta que en serio estos temas van más allá de lo erótico afectivo, ¿cierto? Yo pensaba en esto también y como que qué rico poder hablar en otro momento, Edis, sobre esa responsabilidad erótico-afectiva, ¿cierto? Como mis acciones realmente repercuten en el otro, ¿cierto? Como el ghosting aparece, ¿cierto? No, el que de la nada desapareció, o el narcisista que luego al rato desaparece, pero luego llega. Me acuerda como a la cancioncita de Hola, ¿qué más? Hace tiempo que, ¿cierto? O sea, como que, pero luego tú llegas, caes, ya vemos lo caes, confías nuevamente y ¡pum! Otra vez tú eres, pero ¿qué hice? Y bueno, ¿cierto? Como también un ciclo ahí narcisista muy complejo. Me encanta, voy a ir medio cerrando porque yo creo que eso no cierra de No, una. nos quedó las violencias, las rutas, Ay, así las rutas, eso. generales. Ajá. Contarles que, por ejemplo, en las personas que nos están viendo de Antioquia, Medellín, existe En eh, Colombia, en para, pues, si Colombia, fuéramos aquí, digamos, en este caso Colombia. en Colombia,
existe, entonces así como les decía que una ley 1257 del 2008 no solamente es tipificar las formas de violencia, sino que da unas responsabilidades territoriales y administrativas a unas entidades. Entonces estaría número uno, buscar en tu territorio si existe la Secretaría de las Mujeres. Generalmente la Secretaría de las Mujeres es encargada de hacer proyectos, programas de prevención y atención, ¿sí? Para acompañar a las mujeres y para visibilizar estas problemáticas. Entonces, a nivel de secretarías, pero también hay dos instancias, tres, salud, cuando una mujer es víctima de violencia de cualquier tipo, puede consultar en su IPS o si no tiene IPS, en la IPS más cercana de donde vive, no importa el tipo de violencia, ahí deben atenderles. Si no les Tampoco importa el tipo de afiliación. no importa el tipo de afiliación, incluso Luisa, si no tengo cédula, me deben atender, porque la norma habla de una presunción de información que yo estoy dando la información que es, entonces me deben atender en la IPS más cercana y es muy clave, porque la IPS son responsables en materia de garantías, porque a veces no identificamos las secuelas que puede generar una violencia y no solamente tienen la responsabilidad de atender médicamente, sino psicológicamente, a nivel de psiquiatría, y una historia clínica que puede servir como prueba en el marco normativo. Entonces, yo quiero interponer una denuncia penal Como y hay montar un dos, precedente. o generar un precedente, pero contar de no solamente generar un precedente, porque con la ley de 1257 del 2008, la violencia no prescribe, Eh, la violencia sexual no prescribe, eso por un lado. Y dos, no es querellable, es decir, como que yo estoy muy enojada, lo voy a denunciar. Y al otro día digo, no, yo voy a quitarle la denuncia. No. Y afortunadamente es así, que no es querellable, porque muchas mujeres víctimas de feminicidio, cuando estaban en la luna de miel, entonces iban a las fiscalías y como tenemos un problema del sistema judicial, que son 3.000 archivos, entonces los fiscales, bueno, tranquila, archivamos el proceso y resulta que no se valoraba el riesgo y la mujer podía ser asesinada. Entonces la fiscalía en el tema penal, ¿qué quiere decir? Tiene la labor de investigar para que un juez sancione este delito. La violencia es un delito, es una vulneración de derechos. ¿Sí? Y depende la secuelas o la gravedad de este delito para que un juez determine la sanción. okay. Y otra de las rutas es las comisarías de familia. Las comisarías de familia, que esas sí son el lugar de los hechos y tiene que ver una unidad doméstica, tiene que ser compartir una unidad doméstica, tener una relación de pareja o vocación de permanencia. La vocación de permanencia es que yo paso todos los fines de semana en la casa de él, llevamos 2 años, 3 años, o no vivimos en el mismo techo, pero compartimos todos los fines de semana. Una puede decir, aquí hay una unidad, una vocación de permanencia. Y Okay. la comisaría entonces recesiona el proceso a unas medidas de protección, y esas medidas de protección lo que implica es que si, por ejemplo, aquí rápidamente una mujer convive, ella puede solicitar un desalojo y este está representando un riesgo, el comisario o la comisaria puede desalojar a quien está representando un riesgo, ¿sí? Para esta mujer y para sus hijos e hijas en caso de que tenga hijos e hijas. La policía, que tiene labor en las estaciones de policía se radican esas medidas de protección y tiene la labor de hacer verificaciones para minimizar el riesgo. Contarles que en materia en Bogotá existe, en otras ciudades existe, si no búsquenla, en Medellín existe, en Antioquia existe, hogares de protección, en Antioquia hogares de protección y en Medellín hogares de acogida para las mujeres que están viviendo una situación de violencia y que están en riesgo, no tienen red de apoyo operante. Ya vimos que cuando una mujer tiene una dependencia económica puede ser mucho más complejo salir de una situación de riesgo. Entonces están estos hogares de acogida, hogares de protección. ¿Cómo puedo acceder a ellos? En Medellín existe la línea 123, en Bogotá existe la línea Púrpura, los municipios y departamentos han ido avanzando en materia de, digamos que garantizar, generar unas garantías de derecho en materia de los nuevos hechos de violencia contra las mujeres.
Entonces, así someramente, pero la invitación es a buscar en las redes, a compartir, identificar qué instituciones tengo cercanas en mi territorio, qué instituciones de mujeres también, cuáles son mi red de apoyo, de amigas, por ejemplo, si estoy en una situación, con quién puedo contar, cuál es mi amiga cercana a la que le puedo decir esto con toda la tranquilidad del mundo. Hacer ese mapa es bien interesante porque va a permitir a la hora de tomar decisiones. También, Avis, pienso como en hacer uso de esas, pues por ejemplo en las universidades, generalmente como las partecitas de bienestar tienen estas rutas, o sea, como que si no te sientes en confianza o literal no tienes red de apoyo, que a veces también romantizamos esas redes, pero si realmente todas tus redes están diciendo, ay, pero ¿para qué? O literal no se queje, agradezca que es un esposo responsable que lleva comida, busca esos otros espacios en donde grupos feministas, incluso por internet, en instituciones, en las EPS o tal, que puedan, pero la invitación aquí es que uno, si está haciendo, si identificaste que está haciendo, ha sido o estás presunto, o sea, o hay un asunto ahí cerquita, busca ayuda. Y en el caso de que sean hombres, sean mujeres que estemos aquí, que podamos ser un espacio seguro para estas personas que lo pueden estar experimentando y a la vez ser espacios de prevención, ¿cierto? Dejando de reproducir esos mandatos, empezándonos a cuestionar, ¿cierto? Como hablábamos, como yo siento que ahí es como muy un parar para poder conocer, es un parar para poder sentir, para poder, yo qué me estoy diciendo aquí, ¿cierto? Pero ves, y yo porque me dejé de poner esto. Ah, es que hubo un comentario. Ah, ah, ¿cierto? O sea, sospechen, o sea, como que, no, no, pero es que no, nunca me ha pegado. Ah, pero es que recién empezamos la relación, hubo un grito y un estrujón en la pared. Salga Ah, con sus amigas, o revisar el celular, las redes sociales. Ujú. la invitación es esa, a que empecemos a no dar por sentado nada. Ni la violencia, naturalizarla, ni el no pasa nada, ¿cierto? Entonces, dice, estoy muy feliz de este live. Muchas gracias. Invitados, invitadas a que sigan a Eidis y a Sanalma. También, no sé, en Instagram me imagino que tendrás como las redes de contacto y demás. Me imagino que también estás haciendo acompañamiento individual entonces. Sí, estoy haciendo acompañamiento individual, estoy haciendo constelaciones familiares, que es algo también que me apasiona, y en Ujú. algunos escenarios de instituciones, como ahí, acompañar en la construcción de planes y proyectos para prevenir y atender a las mujeres víctimas de violencia. Ok. Muchas gracias a ti, gracias a todos y todas las que se conectaron. Eh, si tienen dudas, este video va a quedar aquí grabado para que lo compartan a sus amigas, a sus amigos, en sus historias. Si sienten que es importante, como que que siento que además de ser una moraleja, pues como ay, sí, pide ayuda, es una información, ¿cierto? O sea, yo también aquí aprendí un montón de cosas desde esa experiencia tuya, entonces como que puedan compartirlo y en los comentarios nos pueden hacer preguntas y que se vuelva un ejercicio o de conversar ahí o que digamos, ve, hagamos otro live como con estos otros intereses un poco más específicos, por ejemplo. Entonces, muchísimas gracias. Feliz de seguir compartiendo y encontrándome, cruzándome con mujeres valiosas, tan valiosas como tú. Y bueno, que tengan una excelente Agradecerte, noche. agradecerte infinitamente por la invitación, agradecer a quienes estuvieron por ahí conectados, muchas gracias. Y es un paso para prevenir, es hablar de esos temas en la vida cotidiana. Entonces, Ujú. un abrazo gigante. Bueno, que estés súper bien. Chao a todos.